Quiero invitarle a que abra su Biblia en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Hoy vamos a dividir la prédica en dos partes. Vamos a tener una introducción muy amplia porque hoy vamos a empezar una nueva serie de predicación y entonces voy a tomar mucho tiempo introduciendo todo esto y en la segunda parte vamos a ver el desarrollo del pasaje que vamos a leer. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Leo en la Nueva Biblia de las Américas, dice de esta manera: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Capítulo 5. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntos con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, la cual nos consuela, nos edifica, nos conforta, nos guía. Quiero rogar que mientras escuchamos acerca de la segunda venida de Cristo, nuestros corazones sean consolados, que podamos ser edificados, animados. Oh Señor, que tu palabra pueda obrar en cada uno. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos puesto por título a esta prédica: la inminente venida de Cristo. La semana pasada, Rebecca Miller me compartió el link de un artículo publicado en el New York Times que recogía el revuelo que causó un rumor viral que surgió en redes sociales de que ciertos profetas afirmaban saber la fecha exacta de la venida de Cristo.
En medios digitales se comentaba que el rapto ocurriría el 23 del pasado mes de septiembre, lo que provocó que muchas personas compartieran alerta, videos de preparación espiritual y especulaciones astrológicas. Incluso algunos hicieron planes extremos como dejar pertenencias, prepararse para tomar el vuelo celestial o incluso abandonar responsabilidades comunes. Pero cuando llegó ese día, nada pasó. No hubo trompetas celestiales, no hubo desapariciones masivas, simplemente amaneció un día como otro cualquiera. Ahora, eso no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia de la iglesia, muchas personas se han levantado proclamando que sabían la fecha exacta del regreso de Cristo. Y permítanme darle dos ejemplos famosos. En primer lugar, tenemos a William Miller, un predicador bautista del siglo XIX en Estados Unidos, quien calculó que Cristo volvería entre el año 1843 y el 1844. Y sus seguidores, a quienes llaman los milleristas, vendieron propiedades, abandonaron sus trabajos y se prepararon para ese día. Cuando llegó el momento y Cristo no apareció, se produjo lo que la historia llama el gran chasco. La decepción fue tan grande que muchos abandonaron la fe, mientras que otros intentaron reinterpretar la profecía. Más cercano a nuestra época, tenemos a Harold Camping. Yo no sé si algunos recordarán que de hecho, aquí en esta carretera, frente a Doña Pula, por ahí había un letrero grande anunciando que Cristo venía y decía la fecha. No sé si algunos lo recordarán. Él era un predicador de radio es un predicador muy influyente, y él anunció primero que el rapto ocurriría el 21 de mayo del 2011. Y cuando no sucedió, ajustó su cálculo para el 21 de octubre del mismo año. Y miles de personas otra vez creyeron en este hombre. Invirtieron dinero en publicidad, dejaron sus casas, algunos vendieron sus propiedades, algunos dejaron la universidad. Y otra vez nada ocurrió, el mundo siguió igual y el nombre de Cristo fue otra vez ridiculizado por muchos incrédulos. Y estos son solo dos ejemplos. Cada generación ha tenido sus profetas que anuncian fechas del retorno de Cristo, y cada intento fallido deja una estela de desilusión, de burla y de confusión. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el tema del fin y el retorno de Cristo toca fibras profundas del corazón humano. La expectativa, el temor, el deseo de que termine la maldad, la injusticia, el deseo de huir del mal, la búsqueda de algo mejor hace que la gente albergue esperanza en su corazón. Pero cuando alguien afirma, ya, Cristo viene, es hoy, no solo está jugando con la fe de las personas, sino que está poniendo en tela de juicio la credibilidad del Evangelio. Y es por eso que hemos considerado esencial compartir con ustedes esta serie de predicación, la cual hemos titulado Esperanza para el futuro, lo que la Biblia dice sobre el fin. Y el propósito general de esta serie es que podamos comprender, que podamos anhelar y vivir a la luz de las promesas escatológicas de Dios, fortaleciendo nuestra esperanza en el regreso de Cristo,
nuestra perseverancia en medio de la aflicción y nuestro compromiso con la santidad y la misión mientras la espera de la consumación del reino de Dios se haga ya visible. ¿Qué es lo que queremos con esta serie, mis hermanos? Que juntos podamos abrir la Biblia no para especular sobre fechas, sino para que podamos recordar la bendita esperanza que tenemos, que podamos ver esta doctrina y caminar vigilante mientras esperamos con expectación la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, a lo largo de esta serie, usted va a escuchar repetir la palabra escatología o escatológico, y esto es simplemente el nombre técnico en teología para referirse a la doctrina de los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Okay? Así que cuando usted oiga escatología, está hablando de la doctrina de qué va a pasar en los últimos tiempos. ¿Okay? Y hoy nos vamos a enfocar en la segunda venida de Cristo. Y como dije, antes de mirar de lleno el pasaje, quiero dar una amplia introducción de qué es la segunda venida de Cristo y de la importancia que reviste para los cristianos. Así que vamos a empezar con una pregunta básica. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Cuando hablamos de la venida de Cristo, estamos hablando del fundamento de la esperanza viva del cristiano, a tal punto que sin ella nuestra fe sería vana, como bien enseña el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Si no hay resurrección de los muertos, si no hay segunda venida de Cristo, los cristianos serían lo más digno de pena, dice Pablo. Porque estamos creyendo en algo que no es real. Pero Cristo resucitó. Su venida es segura. Y la segunda venida de Cristo es el regreso visible, corporal y glorioso de Jesús al final de los tiempos. Y no estamos hablando de una idea simbólica como algunos han argumentado. No estamos hablando de una manifestación espiritual vaga, sino de un acontecimiento real y cósmico en el que Cristo volverá como Señor de todo. Y en esa venida no se limita a juzgar a los impíos, sino que incluye también la consumación de la salvación de los creyentes, la resurrección de los muertos en Cristo, el juicio final y la instauración plena del reino de Dios en justicia y gloria. ¿Somos salvos? Sí, si tú tienes fe en Cristo Jesús, tú eres salvo, pero esa salvación se consuma en la glorificación, en la venida de Cristo. Y es importante recordar la diferencia entre la primera y la segunda venida. La primera venida de Cristo estuvo marcada por la humildad. Cristo nació en un pesebre, vivió como siervo y entregó su vida en la cruz para salvarnos. Pero su segunda venida será en majestad. Aparecerá como rey victorioso, con poder y justicia, para brindar o para vindicar a su pueblo y derrotar definitivamente a todos sus enemigos. Eso que empezó en Belén y culminó en el Calvario, encontrará su consumación en el retorno glorioso de Cristo. Y durante la serie vamos a ver detalles concernientes a la segunda venida de Cristo, pero hoy, partiendo del hecho de que esta es la primera prédica de esta serie, queremos sentar bien la base. Por eso quiero que veamos un detalle más. En medio de las diferencias que existen sobre los detalles del fin de los tiempos, hay verdades fundamentales que todos los cristianos confesamos y que nos unen. No importa de la denominación de iglesia cristiana que es, si realmente es cristiano, creemos
con firmeza que Jesús volverá realmente. Creemos que habrá resurrección de los muertos. Creemos que habrá juicio y recompensa según la justicia de Dios. Y creemos que finalmente el reino de Dios será consumado en gloria. Y yo creo que esas son convicciones claras y centrales en las Escrituras, compartidas por creyentes de distintas tradiciones y denominaciones. Ahora bien, también debemos reconocer con humildad que existen temas donde cristianos sinceros, fieles a la palabra, han llegado a diferentes conclusiones en cuanto a este tema. Porque si algo estamos seguros es que nadie sabe el día y la hora en que Cristo ha de volver. Y muchos de los detalles concernientes a la venida de Cristo tampoco son tan claros. Por ejemplo, algunos entienden que habrá un reinado literal de 1000 años antes del juicio del milenio, o mientras otros lo ven como algo más simbólico. Cuando se habla del arrebatamiento, no todo el mundo está de acuerdo en lo que es eso o cómo va a ocurrir. Y aún más surgen preguntas sobre cómo interpretar pasajes proféticos como Apocalipsis o Daniel. ¿Podemos interpretar de manera literal o de manera simbólica o una combinación de ambas cosas? Sea lo que sea, algo sí debemos apuntar. Estas discusiones no deben dividirnos porque lo esencial no cambia. Cristo viene y su pueblo debe estar preparado. Ahora, déjeme dedicar unos minutos a explicar algo sobre el milenio. Porque como ya mencioné, una de las diferencias más conocidas entre los cristianos en temas escatológicos es cómo entender el Apocalipsis del milenio en Apocalipsis 20, ya que los cristianos a lo largo de la historia han dado diferentes interpretaciones a este pasaje. No todos coinciden en cómo debe entenderse ese reinado de 1000 años mencionado por Juan, y eso ha dado 3 posturas diferentes: premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Y aunque esto no es una clase de teología, para el bien de la serie voy a explicar qué quiere decir esto. Primero, el premilenialismo, milenio, 1000 años, enseña que Cristo regresará antes del milenio para establecer un reino terrenal y visible de 1000 años. Y durante ese tiempo reinará con sus santos antes del juicio final. Y esta postura fue bastante común en los primeros siglos de la iglesia y hoy es especialmente sostenida dentro de círculos evangélicos conservadores, sobre todo en contextos pentecostales, bautistas, fundamentalistas y en iglesias influenciadas por el dispensacionalismo moderno. Y en ese marco, algunos ven una distinción clara entre Israel y la iglesia. Siguen considerando a Israel un pueblo muy especial y la iglesia como algo diferente, y entienden el milenio como parte del cumplimiento de las promesas hechas a Israel. ¿Okay? Eso es premilenialismo. Por su parte, el postmilenialismo, si usted atiende a los prefijos se va a entender mejor estas palabras: pre, de antes; post, después. Sostiene que Cristo volverá después del milenio, y aquí el milenio no es necesariamente un periodo literal de 1000 años, sino una era de prosperidad espiritual en la que el evangelio avanzará poderosamente en el mundo, transformando sociedades y produciendo un tiempo prolongado de paz y justicia. Y según los que sostienen esta postura, al final de ese tiempo glorioso, Cristo regresará. Ahora,
En la actualidad quizás es la postura menos popular. Yo creo que ya nadie o muy pocos están esperando un periodo dorado de paz y seguridad antes del regreso de Cristo. Finalmente, el amilenialismo entiende que no habrá un milenio terrenal literal, sino que este es un símbolo del periodo actual entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Es decir, todo ese espacio que está entre el ya y el todavía no es conocido como el milenio. Desde la resurrección de Cristo, Él reina en gloria y los creyentes reinan espiritualmente con Él, aunque la consumación plena de este reino todavía está por venir. Y según esta perspectiva, el regreso de Cristo será un solo evento glorioso que traerá consigo la resurrección y el juicio y la instauración definitiva del reino eterno. ¿Cuál es la postura que sostenemos nosotros como iglesia, o por lo menos los pastores y líderes de la iglesia? Nosotros sostenemos la postura del amilenialismo, esta tercera que expliqué, por varias razones de peso. En primer lugar, es coherente con el carácter simbólico de Apocalipsis, donde los números representan realidades espirituales y no necesariamente son cronologías literales. En segundo lugar, enfatiza la centralidad de Cristo reinando ahora mismo desde los cielos, como afirman textos como Efesios 1, 20 y 22 o Hebreos capítulo 2, versículo 8. Y en tercer lugar, unifica la esperanza cristiana en un solo evento futuro, en lugar de dividirla en etapas complejas. Pero más adelante seguiremos quizás dando más detalles sobre estos temas, o si alguno de ustedes queda con alguna duda, puede acercarse al final a uno de los líderes y con gusto podemos seguir ampliando este tema. Perdónenme que tomé tanto tiempo para explicar todo esto, y si se sintieron en una clase de teología, ahora con esta base, ahora sí vamos al pasaje. Vamos a ver qué fue lo que leímos. En este pasaje, Pablo aborda precisamente las ansiedades de creyentes jóvenes. ¿Qué pasa con los que mueren? ¿Cómo vivir mientras esperamos? ¿Qué significa estar preparados? Y él no entra en especulaciones sobre fechas, pero sí les ofrece una esperanza concreta y una vida transformada mientras Cristo regresa. Y vamos a dividir el pasaje en tres partes. Primero vamos a ver que la venida de Cristo da esperanza frente a la muerte. En segundo lugar, vamos a ver que la venida de Cristo es inminente y demanda vigilancia en el presente. Y en tercer lugar, vamos a ver que la venida de Cristo produce consuelo y edificación en la comunidad. Así que yendo a nuestro primer punto, la venida de Cristo da esperanza frente a la muerte. En los versículos 13 al 18 del capítulo 4, Pablo aborda un problema. En la iglesia de Tesalónica había surgido una confusión y angustia acerca de los creyentes que habían muerto antes del regreso de Cristo. Y Pablo mismo lo introduce con esta frase, versículo 13. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. ¿Por qué dice él esto? Bueno, los tesalonicenses creían firmemente en la inminente venida de Cristo. Esperaban que Jesús regresara pronto. De hecho, lo esperaban para sus propios días. Pero resulta que algunos miembros de la iglesia habían muerto y la comunidad
se inquietó y surgieron preguntas como, ¿qué pasará con ellos cuando Cristo venga? ¿Se quedarán, se perderán la gloria del regreso del Señor? ¿Estarán en desventaja frente a los que permanezcan vivos? Y esa preocupación provocaba dolor y desconsuelo, casi como si la muerte hubiese vencido la esperanza cristiana. De hecho, en el trasfondo cultural, los paganos de Tesalónica no tenían una esperanza clara más allá de la tumba. Podemos encontrar en libros de historias epitafios griegos comunes que decían cosas como no hay regreso, no hay esperanza. En buen cibaeño se diría algo así como el muerto con tierra tiene. Ahí quedó. ¿Qué más hay? Pareciera que eso es todo lo que existe. Y es posible que esa cosmovisión sin esperanza estuviera influyendo en algunos creyentes, robándoles la alegría del Evangelio. Y Pablo responde corrigiendo esa confusión. Los creyentes que duermen en Cristo no están en desventaja, sino que participarán plenamente en la venida del Señor. De hecho, dice que serán resucitados primero y luego, junto con los creyentes vivos, serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Así que Pablo transforma el temor y la duda en esperanza y certeza, asegurando, versículo 17, que así estaremos siempre con el Señor. Ahora, lo que Pablo dice en estos versículos, el capítulo 4, 13 al 18, no se queda en un consuelo genérico frente a la muerte. Más bien lo conecta directamente con la segunda venida de Cristo. La esperanza que tenemos no es simplemente que nuestros seres queridos están en un lugar mejor. Nuestra esperanza es que Cristo viene otra vez y en ese día la muerte será derrotada públicamente. El consuelo no está solo en que los creyentes fallecidos están con Él, sino que serán resucitados gloriosamente cuando Él regrese. La segunda venida es el gran escenario en el que se revela la victoria de la cruz y la resurrección de Jesús. Así que Pablo dice, cuando Cristo venga, los muertos en Él resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados y juntos se reunirán con el Señor. Hermanos, la esperanza cristiana no es evasión, no es evadir la realidad. Es una expectación firme. Esa venida de Cristo gloriosa traerá la consumación de nuestra salvación. Por eso lo que ahora vemos como pérdida temporal, en ese día se convertirá en una reunión eterna con el Señor y con todos los que le pertenecen. En pocas palabras, la segunda venida de Cristo conecta nuestro dolor presente con nuestra esperanza futura, porque nos asegura que la muerte no es el final, sino el preludio de la gloria. Es por eso, mis hermanos, que cuando enfrentamos momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido en la fe, no lloramos como los que no tienen esperanza. Sí lloramos, sí nos entristecemos, porque la muerte duele. Es un misterio, es una realidad dolorosa. De hecho, la Biblia misma lo describe como un enemigo que infringe dolor. Pero aunque nos entristecemos, lo hacemos con la seguridad de que es una separación temporal.
Lo hacemos con la esperanza de que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los que han muerto en Él. Y eso permite que transformemos nuestro duelo en una esperanza confiada. Yo no sé si usted lo ha vivido, a mí me ha tocado participar ya y predicar en funerales de creyentes que han partido con el Señor, pero también no creyentes. Y cuando tú vas a un funeral de un creyente, tú puedes sentir la paz que hay ahí. Porque aunque hay tristeza, hay una esperanza real. Es muy distinto a cuando tú vas al funeral de alguien que ha partido sin el Señor. Hay desesperación, hay dolor, hay una angustia difícil de explicar. Yo recuerdo en una ocasión que falleció la madre de una hermana y me invitaron para compartir la palabra, y cuando estaba en el cementerio que yo iba a empezar a hablar, las hijas de esa señora, no era creyente, sus hijas tampoco, y esas hijas estaban llorando de tal manera que no había manera de hablar. No pude predicar al final, porque había mucha angustia, mucha desesperación. Ahora, cuando miramos un pasaje como este, algo que debemos recibir es el valor. No debemos temer a la muerte porque Cristo ya venció, porque ya Cristo nos dio vida eterna y eso nos permite vivir con libertad y valentía. Nos permite vivir sin quedarnos paralizados por la incertidumbre del futuro. En lugar de obsesionarnos con alargar la vida terrenal a toda costa, podemos dedicar nuestros días a servir a Cristo, a servir a los demás, sabiendo que lo mejor está por venir. Ese futuro glorioso en la presencia de nuestro Señor. Cuando enfrentes una enfermedad, cuando tú estés frente a una crisis, incluso mis hermanos que están ya en una edad avanzada y en la vejez, llega ese temor de qué va a pasar conmigo. Este pasaje te dice, tú tienes una esperanza real. Cristo mismo. Y la muerte no tiene la última palabra. Ya Cristo venció. Recuerda que tu historia no termina en la tumba, termina en la gloria con Cristo. Y aunque es cierto que puede haber angustia, me siento enfermo, me siento solo, ¿quién me va a cuidar? Cuando pienses en la gloria que te espera, recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Hay dolor, hay tristeza, pero con esperanza, por Cristo mismo. Avanzando en el pasaje, en el segundo punto, los versículos, capítulo 5, versículos 1 al 8, Pablo pasa ahora de la confusión acerca de los muertos en Cristo a otra preocupación. ¿Cómo deben vivir los creyentes mientras esperan el regreso del Señor? Por eso el segundo punto lo hemos titulado: la venida de Cristo es inminente. Cuando hablamos de inminente, es segura. Por tanto, demanda vigilancia en el presente. Como la venida de Cristo es inminente, la respuesta de Pablo es clara. Ustedes deben vivir vigilantes y sobrios, porque el día del Señor vendrá de manera inesperada. Versículos 1 al 3 del capítulo 5. Ahí se nos recuerda que los tesalonicenses no necesitaba que se les hablara de tiempos y ocasiones, porque ya ellos sabían que el día del Señor vendría como ladrón en la noche. Es decir, vendrá sin previo aviso. El mundo está confiado diciendo paz y seguridad, pero entonces vendrá destrucción repentina.
Piensa en un ladrón. Usted se imagina que el ladrón le mande un texto, un mensajito en WhatsApp diciendo, mira, hoy en la noche, a eso de las 3 de la mañana, yo voy a pasar por tu casa y voy a intentar llevarme todo lo que pueda de tu casa. No hubiesen robos, ¿verdad? No, el ladrón llega cuando nadie lo espera. En ese momento que usted está durmiendo tranquilo. Y lo que está diciendo el pasaje, la comparación es que de la misma manera el regreso de Cristo no vendrá con advertencias previas, sino que sorprenderá a un mundo confiado en su propio sistema de seguridad y progreso. Cuando usted escuche a un predicador o a cualquier persona decir Cristo viene hoy o Cristo viene el año que viene y le da una fecha, de inmediatamente rechace eso. Porque la palabra dice claramente, no hay aviso. Él va a venir, eso es seguro, pero no sabemos cuándo. El mundo en el que vivimos busca paz y seguridad, pero ¿dónde lo busca? En la economía, en la política, en la ciencia. Pero esas son seguridades frágiles. Como cristianos, tú y yo sabemos que hay un día inevitable en el calendario de Dios, el regreso de Cristo. Y Pablo hace un contraste fuerte. Él dice que los incrédulos viven en tinieblas y serán sorprendidos. Pero los creyentes son hijos de luz, hijos del día, y eso significa que no estamos a oscuras. Tenemos una identidad distinta. Vivimos a la luz del Evangelio y sabemos que Cristo puede venir en cualquier momento. Y yo creo que aquí está lo hermoso de esto. El cristiano no vive con miedo a la segunda venida, ni anda angustiado tratando de descifrar fechas, porque sabe que su seguridad no depende de su perfección ni de sus esfuerzos, sino de lo que ya Cristo ha hecho en la cruz. En otras palabras, mis hermanos, nosotros no andamos investigando, Cristo viene la semana que viene, tengo que limpiar la casa el día antes para que lo encuentre todo bien. No, usted anda con su casa limpia todos los días porque puede venir hoy. Es decir, usted anda listo, preparado, porque como puede tardar un milenio más, puede venir hoy. Entonces no es un asunto de prepararme para cuando Él venga, es un asunto de estar preparado, listo. Vivir como hijos de luz no quiere decir que vivo perfectamente, porque esto se va a lograr en el momento de la glorificación, pero significa vivir confiados en la gracia del Evangelio que nos cubre y nos transforma día tras día. Y una vez más, déjenme insistir en esto, es por eso que el creyente no teme al regreso del Señor. Más bien lo espera con gozo, así como cuando un padre sale de viaje y el hijo lo está esperando porque quiere verlo y quiere ver los regalos que le traen los padres. Ese hijo está expectante, ya quiere que su padre regrese. Así debe ser el creyente, debe vivir con expectación, anhelando la venida de Cristo, esperando que llegue esa manifestación gloriosa de Cristo. Nosotros no debemos vivir preocupados de cuándo va a ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque como creyentes sabemos que cualquiera que sea el momento, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No importa que tú estés en la China, que estés en África, que estés durmiendo o estés trabajando, puedes vivir sin temor porque al final tu vida está escondida en Cristo. No depende de ti, sino de lo que ya Cristo hizo.
En otras palabras, la vigilancia del cristiano no es fruto del temor, sino del amor y la esperanza, porque está en la luz, ya vive preparado cada día, anhelando ese día glorioso. Hay un chiste de unas hermanas que están en el patio, bochinchando un poquito ahí, usted sabe, como buenas dominicanas. Y de repente va un niño de una de las mujeres que está ahí corriendo y le dice: mamá, mamá, llegó Jesús. Y esas mujeres se asustaron. Ay, Dios mío, y nosotros aquí perdiendo el tiempo. Y el niño se queda mirándolas todas así como. Y él le dice: no, mamá, es Jesús mi tío. Podemos vivir con ese temor de, ¿y si viene Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Sabe qué? Tú estás seguro en Cristo. Si has puesto tu fe en Jesús, si ya crees que Él es tu Salvador, no tengas temor. Pablo concluye esta parte del pasaje con esta exhortación: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dormir aquí significa vivir con indiferencia espiritual, vivir distraído de lo eterno. Mientras que velar quiere decir estar alertas, expectantes, conscientes de que Cristo viene. Y ser sobrio significa vivir con dominio propio, no embriagados por los placeres y las distracciones de este mundo. Es fácil dejarnos distraer. Es fácil perder la mirada de lo importante. Es fácil quitar la mirada de las cosas de arriba. Pero este pasaje nos alerta y nos dice: no durmamos como los demás. Está alerta. Tú no sabes si viene hoy o mañana, pero tú sabes que Él viene. Por tanto, vive alerta. Y Pablo menciona 3 virtudes que deben caracterizar a los creyentes. Si usted mira en el versículo 8 del capítulo 5, él habla de la fe, del amor y de la esperanza. Y ya él había hablado de esto en el capítulo 1, versículo 3 de la misma carta de Tesalonicenses. La verdadera preparación no está en mirar calendarios proféticos, sino en caminar fielmente con Cristo. ¿Cuándo? Ahora, hoy. No cuando tú creas que Él viene, sino día tras día. El que vive en santidad, en misión y en servicio al Señor no será sorprendido cuando Él venga. Pregúntate, querido hermano, ¿estoy viviendo de tal manera que si Cristo viniera hoy, me encontrará siendo fiel en lo que me ha confiado? ¿Estoy siendo fiel? Así como un soldado en guardia no debe distraerse, el creyente es llamado a mantenerse sobrio, discerniendo lo que edifica de aquello que adormece su fe. Y eso implica rechazar el pecado, rechazar la indiferencia espiritual y rechazar la vida superficial. Otra pregunta más que puedes hacerte es: ¿qué cosas en mi vida están adormeciendo mi amor por Cristo y debilitando mi vigilancia espiritual? ¿Qué me está distrayendo? ¿A qué le estoy dando importancia y valor? Pasando a la última parte del pasaje y a nuestro último punto, vamos a ver que la vida de Cristo produce consuelo y edificación en la comunidad. Pablo concluye este pasaje prestando atención a la dimensión comunitaria de la esperanza cristiana. La venida de Cristo no es un tema para especulación individualista,
ni para debates sin fruto. Más bien, es una verdad que nos sostiene juntos. Y él lo expresa con claridad en dos momentos. En el capítulo 4, versículo 18, al final del capítulo 4, él dice: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Y en el versículo 11 del capítulo 5 vuelve y repite: por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Y en el 4:18, después de describir la gloriosa reunión de Cristo en su venida, Pablo manda a que los creyentes se alienten mutuamente con esta esperanza. El énfasis aquí es que las palabras de la promesa, es decir, la resurrección, el reencuentro con los que partieron y la presencia eterna en el Señor, no son para atemorizar, más bien es para traer consuelo en medio del dolor. En otras palabras, el Evangelio aplicado al futuro se convierte en medicina para el presente. Es cierto que el duelo no desaparece, pero ya no hay una desesperanza. La tristeza no se niega, pero es atravesada por la luz de la certeza. Mientras que en el 5:11 el enfoque es parecido, solo que él agrega un matiz. No solo se trata de consolar, sino de edificarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros. Y ese edificarse significa ayudarse a crecer en la fe como piedras vivas que forman un edificio espiritual, como dice Primera de Pedro 2:5. Déjeme decirlo con esta frase. La doctrina de la segunda venida de Cristo no es un lujo teológico. No es algo así como para adornar una doctrina más. Más bien, es una herramienta práctica para sostenernos y fortalecernos. Nos empuja a vivir en santidad y nos motiva a la perseverancia y nos recuerda que no estamos solos, que vivimos en una comunidad de fe que camina junto hacia la meta. Imagina un grupo de peregrinos en un camino largo y agotador. Algunos sienten que ya no pueden dar un paso más, otros cargan peso extra y otros se desaniman porque la meta parece demasiado lejos. Y en medio de eso alguien grita: ¡ánimo! Ya casi llegamos, la ciudad está cerca. Y esa noticia infunde nuevas fuerzas, levanta los pies cansados y anima los corazones abatidos. Eso es exactamente lo que hace la verdad de la venida de Cristo. Nos recuerda que el final está asegurado, que la meta es gloriosa y que no caminamos solos. De allí la importancia de que puedas preguntarte: ¿soy alguien que comparte esperanza o que reparte temor? ¿Mis palabras edifican a otros con la verdad del Evangelio o los cargan con incertidumbre? Hermanos, la iglesia está llamada a ser una comunidad que se recuerda constantemente que Cristo viene, y eso no es un cliché piadoso, es un motor de vida. Si tú sabes que está destinado a salvación, tú vas a encontrar fuerza para preservar y perseverar en la verdad de que Cristo viene. Y si te sientes débil, vas a recibir edificación de parte de tus hermanos. Por eso, cuando habla de la segunda venida de Cristo,
Pablo no solo nos invita a esperar, nos invita a hacerlo juntos, a animarnos, a consolarnos. El cielo no es un proyecto individual, es una familia entera reunida alrededor de su Señor. Y en el camino nos corresponde alentarnos y edificarnos con la certeza de que el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Crees tú que Cristo viene? Esa verdad debe consolarte, debe alentarte, debe animarte a anhelar ese glorioso momento. Yo quisiera quedarme a hablar muchísimo más de este tema. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto que la venida del Señor Jesucristo es una verdad gloriosa que transforma cómo entendemos el presente y el futuro. Si tú andabas con miedo, si tú eres un cristiano que está pensando, ay, si Cristo viene yo me voy a quedar, la verdad del Evangelio te recuerda, tú estás seguro en Cristo. Y sea que Él venga hoy o venga en 100 años, tú estás preparado. Y esta doctrina de la venida del Señor nos alienta, nos consuela, nos da ánimo. Pero también nos invita a estar expectante, anhelando ese momento. Frente a la muerte no nos desesperamos porque creemos en la resurrección y en la reunión con Cristo. Ante la inminencia de su regreso no vivimos en temor ni en incertidumbre, sino que vivimos con sobriedad, fe y amor, porque somos hijos de la luz y del día. Y como comunidad encontramos consuelo y fortaleza en esta esperanza, edificándonos mutuamente mientras esperamos el día en el que la fe se convertirá en vista y la esperanza se convertirá en realidad. Mis hermanos, la segunda venida de Cristo no es motivo de miedo, es motivo de esperanza. Y una vez más, déjeme repetir esto. Nos recuerda que la historia no termina en derrota, termina en victoria. No acaba en una tumba, termina en resurrección. No termina en injusticia, sino que termina en la consumación gloriosa del reino de Dios. Por eso, animémonos unos a otros con estas palabras. Vivamos cada día preparados, no con obsesión por el futuro, sino con fidelidad en el presente. Y si hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo, si tú eres de los que piensa que al morir termina todo, yo te invito a que vuelva a pensarlo a la luz de lo que acabamos de estudiar. Porque como vimos en el pasaje, hay dos grupos: los que viven en tinieblas, en la oscuridad, aquellos que viven sin esperanza, que aún no tienen a Cristo, y los que ya están en la luz. Y si todavía tú estás en la oscuridad, quiere decir que vas a recibir juicio e ira de parte de Dios en lugar de gozo y salvación. ¿Qué va a pasar el día que tengas que partir de esta tierra? ¿Crees tú que termina todo ahí? La Biblia enseña que no termina. Y si no tienes a Cristo, no tienes un destino seguro. Lo que vas a tener es dolor por la eternidad. Así que te invito a que venga Cristo, que pueda confiar en Él, que pueda confesar tu pecado en Él y decirle: yo quiero ser hijo de luz. Quiero vivir con esa bendita esperanza. Vamos a orar. Oh Señor, qué verdad tan grande y gloriosa. Glorioso día será cuando podamos ver tu rostro cara a cara, cuando podamos estar en tu presencia por siempre.
Oh Señor, que nuestros corazones sean consolados. Y si hay alguien aquí que aún no ha recibido salvación, que pueda confesar que Cristo es Señor y Salvador, que pueda recibir la regeneración, Señor, que pueda recibir salvación. Quiero, Señor, suplicar por mis hermanos que están en debilidad, afligidos, turbados, tristes, que al pensar en estas verdades reciban consuelo y que con expectación puedan anhelar el glorioso retorno de Cristo Jesús. Ruego por Stephanie y su familia en medio de esta pérdida, consuélale, Señor. Alienta su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.